Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy de la mecánica intrínseca del ascendente de Piscis desde la perspectiva de la astrología tradicional. Y lo que vamos a hacer en este video es que vamos a ilustrar la mecánica de una carta horoscópica con el ascendente de Piscis, ¿ok? Y este ya es el último video en esta serie de ascendentes, así que continuemos ahora con las advertencias. Primero que nada, lo que diré a continuación no se basa en nada de intuición. Recordemos, la intuición es antitética a la verdadera astrología, ¿verdad? La intuición es lo último que uno utiliza y recordemos, la astrología es lógica, por eso es el logo de los astros, por eso es el logo de las estrellas, astrologos y no astrointuición, ¿ok? Si a ustedes les interesa la intuición, pues métanse a, que yo sé, a ficción, métanse a escritor, a escultor, a pintor, cómprense un detector de metales y busquen monedas, porque la astrología pues se basa en sabiduría, en un canon y a la misma vez se hace con arte. Así que tengan eso en mente. Otro punto que tenemos que recalcar es que pues esta descripción que diré a continuación puede utilizarse tanto para cartas horoscópicas siderales como cartas horoscópicas tropicales. No obstante, como ustedes sabrán por mi trabajo previo, yo recomiendo el zodiaco tropical, ya que el zodiaco sideral pues presenta serios problemas para hacer astrología tradicional. Y por último, en lo que concierne el sistema de casas, pues yo recomiendo el sistema de casas de signo completo. Yo sé que usted, si usted nació bien al sur o bien al norte, en ciertos momentos del año, pues hay unos argumentos muy válidos para utilizar otros sistemas de casas. No obstante, la descripción que diré a continuación depende de esto obligatoriamente. Y de dicho modo, pues hay que recordar que el sistema de casas de signo completo es el más antiguo, es el primero, es el tradicional y era el que predominaba dentro de la tradición helenística temprana y dominó por siglos. O sea, no fue quizás hasta el siglo 8, 9 que se empiezan a utilizar otros sistemas de casa más predominantemente y abre la puerta a otros sistemas de casa posteriores a ese siglo, ¿verdad? Es irónico porque dentro de la astrología védica de la India de la Yotisha, pues solamente se utiliza el sistema de casas de signo completo. Y cuando se meten casas de cuadrantes, pues se crea lo que es el Baba Chalita, ¿verdad? Que mucha gente ni siquiera sabe describirlo, pero el punto es que allá utilizan el sistema de casas de signo completo, mientras que en la astrología tradicional no védica y en la astrología moderna, pues se utilizan un sinnúmero de otros sistemas de casa. Y es bien irónico cómo en ambas astrologías, pues siempre hay un debate preponderante. Obviamente dentro de la astrología védica es cuál es el Ayanamsha correcto y dentro de la astrología tradicional no védica y dentro de la astrología moderna, pues es cuál es el sistema de casas que se debería utilizar, ¿verdad? Y yo pues creo que se debería utilizar pues el sistema de casas de signo completo con zodiaco tropical y de cierta manera pues también ahí se reunifican ambos campos dentro de un happy medium para todos, ¿verdad? Claro, hipotéticamente hablando aquí tonterías, pero el punto es que tengan eso en mente, ¿ok? Ahora bien, continuemos. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando tiene una carta horoscópica con un ascendente de Piscis? Bueno, si usted está haciendo astrología de manera informal, pues adelante, vaya a la interpretación. Ahora bien, si usted tiene un negocio de astrología y usted está pues cobrando por una lectura astrológica, pues en adición a que usted debe haber estudiado y saber lo que está haciendo, y en adición a que usted debe tener una ética dentro de su rol profesional como astrólogo, de la misma manera usted debe procurar montar una especie de protocolo de calidad, ¿verdad? Yo tengo un protocolo en mi práctica y en estos videos pues, voy a compartir con ustedes porque un sueño mío es que pues este protocolo pues lo haga todos los astrólogos siempre, ¿verdad? Porque creo que garantiza seguridad y a la misma vez garantiza una homogenización tan necesaria hoy en día dentro de la práctica astrológica contemporánea. Y eso es que si viene un cliente a buscar una lectura natal, ¿verdad? Natal específicamente porque horaria no se requiere de nada más que pues el entendimiento y la práctica del artista y electivas pues requiere de la destreza del artista y a la misma vez pues ya mundanas pues ya es un tema más avanzado, pero si estamos hablando de cobrar por una consulta natal, lo primero que usted debe hacer es que usted le debe requerir a todos sus clientes evidencia histórica de su fecha, lugar y hora de nacimiento. Obviamente esto puede ser un certificado de nacimiento, como puede ser una foto, un brazalete. Yo he visto cosas, clientes me han mandado fotos de brazaletes y fotos de cositas y álbumes de bebé. Es bien importante tener un documento histórico que compruebe la hora de la carta natal.
Y algunos de ustedes dirán, bueno, Fernando, ¿y rectificación? Bueno, sí, rectificación, pero vamos a hacerlo bien. Tú sabes, a lo mejor sería un documento, o sea, prueba constatable de que pues tal cosa sucedió en tal momento. Y yo sé que hay argumentos tradicionales allá afuera que dirán que no es necesario tener una carta, entre comillas, correcta para hacer una lectura certera, y eso yo creo que es cierto, pero el problema es que eso abre pues la puerta a un montón de otros debates teológicos y metafísicos que complican la ecuación astrológica. Así que usted requiera siempre un documento histórico, algo que compruebe la hora. Si el cliente dijo mami dijo esto, papi dijo lo otro, olvídate de mami, olvídate de papi, eso son pistas para encontrar la prueba y no es prueba de por sí. ¿Ok? Aunque técnicamente se consideraría como prueba en una corte, pero se consideraría como la prueba más baja, un hearsay evidence, como se dice en inglés. No sé cómo se dice en español. Debería saber porque yo estudié eso antes de que me quitara de derecho, pero el punto es que es bien importante ese documento. Si el cliente no lo tiene, usted tiene que decirle, busca ese documento y cuando lo tenga, pues vuelva a consultarme. Y lo otro que usted debe hacer es que cuando usted vaya a dar la lectura, antes de comenzar, usted tiene que repasar la información que se le suministró, ¿verdad? Porque las computadoras hoy en día hacen en varios segundos lo que en antaño tomaba varias horas, pero de la misma manera que facilita un montón de cosas, crea un montón de otros problemas. Y eso es que, pues, si usted no mete la información correcta en su programa, pues no es la información correcta, aunque tenga un certificado de nacimiento. Así que antes de comenzar, siempre constate la fecha en su programa con el cliente para asegurar que, pues, está correcta la hora. Y ese es el protocolo que todos deberíamos tener, yo diría. Ahora bien, ¿qué es lo primero que nosotros sabemos aquí? ¿Cómo nosotros sabemos que esta es una carta con ascendente de Piscis? Porque usted va a la izquierda y usted va a ver aquí que tenemos una carta donde dice ascendente aquí, ascendente, y vemos que es una carta con 15 grados 45 de Piscis, específicamente en el término de Júpiter, y a la misma vez tenemos a Mercurio y tenemos a Júpiter en el ascendente. Y así es como nosotros sabemos que esto es una carta horoscópica con ascendente de Piscis, porque lo dice el diagrama tal y como lo acabo de describir. Cosas importantes, ¿verdad? Si usted se está preguntando de quién es esta carta, pues esto es una carta que acabo de levantar ahora para hacer este video. De dicho modo, pues es sistema de casas de signo completo, como mencioné anteriormente, y zodíaco tropical. Ahora, traigamos este diagrama a la vida real, porque muchas veces no se hace eso y muchas veces tenemos muchos estudiantes y muchos astrólogos que ni siquiera saben qué significa esto. Y ustedes tienen que tener en mente, la carta astral no solamente es un mapa astronómico de un momento predeterminado, o sea, la carta astral es literalmente un diagrama de nuestro universo. Y cuando me refiero al universo, me refiero al universo, literal y figurativamente. O sea, desde un punto de vista tradicional, la carta astral representa el centro de todo, que somos nosotros en relación al cosmos y al universo. Porque digamos que esta esfera que está aquí, esta es la esfera sublunar de los cuatro elementos, donde todo nace, crece y muere, ¿verdad? Y aquí está su mamá dando a luz 9 meses después de cargar con usted. Y el doctor quiere hacer una cesárea, pero ella dice, no, no, yo quiero parto natural. Nada, el punto es que este es el mundo donde nosotros nacemos. Y ese ascendente es ese punto al este en el horizonte oriental, donde esa esfera sublunar de los cuatro elementos llega, traspasa todas las esferas celestes y llega a la frontera final, que es básicamente esta cosa que está aquí, que sería la octava esfera de las estrellas fijas, o mejor dicho, la eclíptica, o mejor dicho, el zodiaco o el cinturón zodiacal. Y esa línea, ese punto es lo que conecta el más aquí al más allá. Es lo que conecta el mundo de lo perecedero con el mundo de lo inmortal. Y vayamos al Globus Crucis, ¿verdad? Que es el símbolo de nuestra tradición para el universo, ¿verdad? Tenemos el universo, los cuatro elementos, y encima tenemos la cruz de Cristo, que significa Dios Todopoderoso, que está encima de todos nosotros. Y es lo más importante dentro de nuestra experiencia encarnada. Y vemos que eso es básicamente una representación como de una cebolla que alude a nuestro universo geocéntrico tradicional. Tenemos la esfera sublunar de los cuatro elementos, que se llama sublunar porque está debajo de la esfera de la luna, que es la última esfera dentro del orden caldeo. Luego tienes la esfera de Mercurio, la esfera de Venus, la esfera del Sol, la esfera de Marte, la esfera de Júpiter y la esfera de Saturno. Y por último tienes la esfera
La octava esfera de las estrellas fijas. Y luego tenemos a Dios, y esto lo vamos a discutir ahora. Básicamente, todas estas capas de cebolla más o menos corresponden a todas estas capas que hay aquí, ¿verdad? Aquí están los diferentes aros y todas esas cosas. Y el último, la última esfera es la octava esfera. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la octava esfera de las estrellas fijas es lo más lejos que pueden captar nuestros cinco sentidos. Es lo más lejos que puede captar nuestra razón, ¿verdad? Y luego de eso, pues van a haber esferas metafísicas que están más allá de nuestra razón, sino que está accesible a nuestra contemplación y entendimiento, pero específicamente a través de la fe. Y esos son los planos superiores que corresponderían pues al reino de los cielos, los lokas superiores dentro de la tradición védica. Y recordemos que a la misma vez los signos están pegados a la octava esfera. Recordemos que los signos y las estrellas son dos cosas diferentes. Las estrellas es lo último que podemos ver y los signos, digamos que es esa capa intermedia entre lo que no podemos ver y lo que podemos ver. Y el ascendente nos conecta a eso y nos conecta a Dios y eso es la importancia del ascendente, que endereza la carta horoscópica y nos da una razón de ser y nos da la oportunidad de leer el designio divino que el destino tiene para nosotros dentro de nuestro desenvolvimiento de nuestra libre voluntad o nuestro libre albedrío. Y esto tenemos que tenerlo en mente. Y esa es la importancia del ascendente. El ascendente es el cuerpo, el ascendente es la proyección, el ascendente es el comienzo de vida precisamente porque alude a todas estas cosas. Es mucho más que una máscara, o sea, es algo que nos conecta al infinito, que nos conecta al alfa y al omega, que nos conecta a Dios Todopoderoso. Y esto es bien importante y esto se ha perdido. Y el ascendente está en el este, recordemos. Y en el este comienza lo que nosotros conocemos como el movimiento de rotación diurna, donde los signos con los planetas pegados van ascendiendo de arriba en el este y van después bajando de arriba hacia abajo en el oeste, en el hemisferio occidental, en lo que es en el hemisferio del oeste o en la dirección cardinal del oeste, donde todo pues atardece. Recordemos, esto es como el sol, por eso se llama el movimiento de rotación diurna, de cómo el sol sube más o menos en el este a las 6 de la mañana, cómo culmina en el mediodía al mediodía y cómo atardece más o menos a las 6 de la tarde. Claro, esto va a variar dependiendo de la época del año donde estemos geográficamente. Pero ese es el movimiento de rotación diurna que desde el punto de vista moderno pues corresponde a lo que es la rotación de la Tierra en 24 horas, ¿verdad? Y a la misma vez pues dentro de la perspectiva tradicional pues alude al movimiento del Sol en relación a la Tierra desde un punto de vista geocéntrico. Y esto es bien importante porque esta esfera de aquí afuera corresponde a la eclíptica, ¿verdad? Que básicamente es esa carretera de los planetas con el trasfondo estelar y los signos, ¿verdad? Y digamos que aquí está la Tierra, ¿verdad? Mientras que la esfera más interior de los cuatro elementos que mencionamos anterior, la esfera sublunar, corresponde pues más al globo terráqueo, ¿verdad? Que recordemos, está inclinado. Y a la misma vez vemos cómo la esfera sublunar corresponde a las casas, ¿verdad? De cómo nosotros palpamos la bóveda celeste y cómo los signos corresponden más a la eclíptica y al zodiaco, ¿verdad? Muy importante recalcar también que aunque los signos van subiendo de esta oeste para arriba, los planetas dentro de su tránsito geocéntrico en términos de longitud zodiacal van a ir en oposición opuesta. Y esos dos movimientos pues corresponden al movimiento que ocurre en la eclíptica y lo que ocurre dentro de lo que es la Tierra, ¿verdad? Yo sé que ahí estoy mezclando cosas heliocéntricas con geocéntricas, pero el punto es que dentro de esta dinámica vamos entendiendo lo que es la carta, ¿verdad? Y si usted está en el hemisferio norte, pues para ubicar a la eclíptica usted va a ver al sur, porque la eclíptica está inclinada, como todos sabemos, por la precesión de los equinoccios, ¿verdad? O mejor dicho, por la inclinación del eje polar, de los ejes polares o del eje polar norte, ¿verdad? O del eje polar ártico. Y tenemos que tener en mente que si usted está en el hemisferio norte, en el hemisferio boreal, pues usted tiene que ver hacia el sur para ver la eclíptica y al norte pues va a corresponder al suelo debajo de sus pies. Pero si usted está en el hemisferio sur, pues es al revés, ¿verdad? Y recordemos que el medio cielo corresponde a lo que está arriba de nuestra cabeza, las nubes, los pajaritos, los aviones, los drones con pistolas y bombas. Así que tengan eso en mente. ¿Okay? Así que esto es una explicación básica de lo que es la carta natal. O sea, la carta natal es algo mucho más bello y mucho más precioso que lo que la astrología moderna dice, pero para realmente entendernos tenemos que ubicarnos dentro de una metafísica tradicional, tenemos que ubicarnos dentro de una cosmovisión tradicional que hoy lamentablemente es algo minoritario en nuestra tradición hispana. Así que esto es algo inicial, así que vamos a hablar ahora de la mecánica intrínseca de Piscis, a lo que ustedes vinieron, ¿verdad? Ya sabemos que Piscis
es el ascendente, porque ya lo mencionamos. Ahora bien, sí, el ascendente es el cuerpo y todo lo que está en el ascendente es el cuerpo, la proyección, el camino de vida, ¿verdad? Pero también todos los planetas tienen una relación al cuerpo y todos los signos también tienen una relación al cuerpo según los preceptos del Kala Purusha, el hombre cósmico. Pero hay que recordar que sí, el ascendente es bien importante, pero el planeta más importante en relación al ascendente va a ser el señor del ascendente. Y si el ascendente nos va a demostrar el cuerpo, el señor del ascendente nos va a demostrar hacia dónde va el cuerpo. ¿Y cuál es el regente de Pisces? Si usted me dice que el regente de Pisces es Neptuno, usted va a apagar la computadora, usted va a salir de su casa, va a hacer un hueco en el patio y va a meter su cabeza en ese hueco y después va a echarse tierra encima, porque literalmente va a estar haciendo concretamente lo que ya está haciendo metafísicamente dentro de su práctica discastrológica, ¿verdad? Es muy importante recalcar que el señor del ascendente de Pisces va a ser Júpiter. Así que hay que ubicar a Júpiter. Eso es lo más importante que hacemos dentro de cualquier carta horoscópica con ascendente de Piscis. Y aquí vemos un Júpiter muy bien dignificado en el ascendente, en la 1, en domicilio. Claro, está con Mercurio ahí en exilio, que va a causar ciertas cositas. Pero aquí vemos que en esta carta tenemos una excelente dignidad de 1 en 1. El señor del ascendente está en la 1. Esto es una persona que va a ser bien autosuficiente, que va a ser bien independiente, que va a ser pues bien proactiva desde un matiz bien jupiteriano. Pero recordemos, en cualquier carta de ascendente de Piscis, Júpiter puede estar en la 2 en Aries, en la 3 en Tauro, en la 4 en Géminis, en la 5 en Cáncer y así por el estilo. Pero en este caso está en la 1. ¿Okay? Después vamos a estar hablando de posiciones hipotéticas. Otra cosa que hay que tener en mente cuando vemos una carta horoscópica con el ascendente de Piscis es identificar la corregencia. Recordemos, todos los signos tienen corregencia, o mejor dicho, todos los planetas tienen corregencia, menos los signos de las luminarias, o mejor dicho, las luminarias que tienen los signos de Cáncer y de Leo, ¿verdad? Ascendente de Leo, pues el Sol únicamente va a tener una regencia que es el ascendente, y en Cáncer, la Luna únicamente va a tener una regencia que va a ser el ascendente en Cáncer. Pero cuando estamos hablando de los otros 10 ascendentes, de los otros 10 signos, estamos hablando de los otros 5 planetas estelares y como consecuencia siempre va a haber una corregencia. Y para el ascendente de Pisces va a haber una corregencia de 1 y 10. Y eso es lo primero que hay que entender dentro de la mecánica intrínseca de Pisces, ¿verdad? De que en los ascendentes de Pisces siempre va a haber una relación intrínseca entre 1 y 10. ¿Por qué? Porque Júpiter va a regir tanto el ascendente como la 10. Así que el cuerpo de 1, la proyección, va a estar intrínsecamente ligada con la vida pública, la profesión, la carrera, la vida pública, el designio y así por el estilo. Y como pueden ver, este ascendente es muy bueno. O sea, este ascendente es muy bueno porque tenemos a Júpiter, el gran benéfico, rigiendo las 2 casas más importantes. O sea, este ascendente de Piscis es excelentísimo, ¿verdad? El de Sagitario también, pero lo que sucede es que 1 y 4, pues no es tan bueno como 1 y 10. Sigue siendo muy bueno, pero 1 y 10, o sea, este ascendente es muy bueno y esto después vamos a estar hablando respecto a las posiciones hipotéticas, pero este ascendente es excelente. O sea, el ascendente de Piscis es muy bueno y para ello pues hay que ver dónde está Júpiter. Aquí en esta casa, esta carta pues está en muy buena dignidad, pero van a manifestarse otras dinámicas si están en otros lados. ¿Ok? Y de la misma manera, recordemos que esta dinámica de 1 y 10 ya la hemos visto antes. O sea, tenemos que recordar que todas las dinámicas de los ascendentes se repiten, menos los de Saturno, que son ascendentes únicos. O sea, y esto lo vemos dentro del ascendente precisamente de Virgo, que es el otro que va a tener 1 y 10. La diferencia es que pues Mercurio es un planeta pues pícaro, por ponerle de una manera, ¿verdad? Y Júpiter es el gran benéfico, así que la beneficencia del ascendente de Piscis pues de por sí está ahí latente. Claro, hay que ver el señor del ascendente y qué está pasando en el ascendente. Por ejemplo, en este ascendente tenemos a Mercurio ahí y eso va a causar unas dinámicas particulares. O sea, hay que siempre analizar todo, ¿verdad? Esto que estoy diciendo es generalísimo, pero esto se aplica de modo homogéneo en todas las cartas, pero dentro de las otras variantes que hay que coordinar, ¿verdad? Dentro de todo ese juicio que uno tiene que hacer con las diferentes variables. Y eso es lo primero, una idea. Luego nos movemos a la 2 y vamos a ver que lo que son las agendas de la 2 y la 9 van a tener un matiz marcial, ¿verdad? Así que vamos a poner aquí, ¿qué quiere decir esto? Que las agendas de la 2 y la 8 para el ascendente Piscis van a estar intrínsecamente ligadas, ¿verdad? Ay, disculpen. Dije 2 y 9, perdón. 2 y 9, no 2 y 8, perdón.
2 y 9. ¿Y qué quiere decir eso? Que las agendas del dinero, de los bienes de uno, ¿verdad? Quizás hasta la familia, se podría decir secundariamente, pero más que nada el dinero y lo que es el campo de la espiritualidad superior, la educación superior, los maestros, los gurúes, los viajes largos, ¿verdad? Van a estar intrínsecamente ligados con esos matices marciales de masculinidad, con esos matices marciales de división, de lucha, de pasión, de punzante, ¿verdad? Puede que el dinero de nosotros esté muy ligado a cómo nosotros vemos el mundo, cómo los gurúes nos enseñan a hacer dinero, cómo la cuestión de los viajes largos, la espiritualidad nos da dinero, pero siempre desde esa perspectiva marcial, proactiva, de iniciativa, virulenta, de conflicto y así por el estilo. Luego vamos a la 3 y la 8 que van a estar bajo Venus. ¿Qué quiere decir esto? Que las agendas de la 3 van a estar intrínsecamente ligadas con las agendas de la 8. Y esas agendas son las agendas de la 3, que son de proactividad, de voluntad, de hermanos, primos, vecinos, viajes cortos, espiritualidad básica, estudios básicos, ¿verdad? Y lo que es la 8, que tiene que ver con la mortalidad, la longevidad, el dinero de otros, ¿verdad? Los recursos del cónyuge, de la relación profesional, platónica o romántica. Y vamos a ver que tiene pues una connotación bien venusina. Puede que los ascendentes de Piscis tengan hermanas o hermanos bien venusinos, como los hermanos pues tienen que ver mucho en términos de longevidad, ¿verdad? También como la cuestión longeva tiene una característica venusina, donde vamos a tener que verificar ese planeta para coordinar términos de longevidad y así por el estilo. Luego tenemos a Mercurio, que va a regir la 4 y la 7, muy interesante, vamos a ponerlo aquí rapidito. Y aquí tenemos, que es la 4 y la 7, y eso quiere decir que las agendas de la 4, de vida doméstica, vida privada, vida emocional, el hogar, los bienes raíces, el padre, va a estar intrínsecamente ligado con las agendas de la 7, que tienen que ver con relaciones románticas, profesionales y platónicas. Todas las relaciones que no estén estipuladas bajo las otras características de las casas, pues van para las 7. Es como la cláusula zafacón, como decimos aquí en Puerto Rico, la cláusula traste de basura, ¿verdad? Donde todo se echa si no cabe en ningún otro, puede ser la 7 en términos de relaciones. Y vamos a ver que aquí va a haber una connotación hermética de dinamismo de la inteligencia, de conocimiento, de comunicación, ¿verdad? Aquí vemos cómo la pareja va a ser bien doméstica, cómo va a haber algo bien relacionado en términos de la vida privada, emocional, los bienes raíces y la pareja y así por el estilo. Luego vamos a la luna y la luna va a tener la regencia de las 5, que básicamente va a ser la única regencia, porque es cáncer y la luna. Y vemos aquí que las agendas de los niños, de las crías, de los críos, del romance, de la diversión, va a estar relacionado con las agendas lunares de imaginación, de atención, de sentimientos, ¿verdad? Aquí podemos denotar también hijos que van a tener características lunares y cómo va a haber una cuestión bien matriarcal con los hijos, más de lo normal, digamos con esta regencia. Luego tenemos al Sol, que es el Sol en la 6, sencillo. El Sol, las agendas de la 6 van a tener una connotación solar, las agendas que tienen que ver con retrasos, enfermedades, obstáculos, deudas. Van a tener esta connotación solar de honorabilidad, esta connotación de ser genuino, esta connotación de honor, de liderazgo, de espiritualidad, ¿verdad? Y aquí vemos cómo esas experiencias de las 6 tienen un filtro solar que van a dar estas cosas. Y por último tenemos a Saturno teniendo la 11 y la 12. ¿Verdad? Vamos a ponerlos aquí. 11 y 12. Muy interesante aquí porque esa regencia de la 11 es particular que hay que mencionar. Aquí vemos cómo las agendas de la 11, que son metas a largo plazo, círculos de amistades, van a estar intrínsecamente ligadas con los gastos, van a estar intrínsecamente ligadas con lo que son los finales, las cosas privadas, los enemigos ocultos, ¿verdad? Aquí podemos ver unas dinámicas donde fácilmente pues, los amigos pueden ser enemigos ocultos, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo metas a largo plazo tienen que ver con gastos a largo plazo o tienen que ver con cosas que queremos comprar o gastar, así por el estilo. Muy interesante de notar de que en el ascendente de Piscis Saturno, si está en la 12, como está aquí precisamente, va a ser un Saturno bien fuerte. O sea, los que tengan ascendente de Piscis y Saturno está en la 12 en Acuario, es un Saturno muy bueno, especialmente en cartas diurnas, específicamente porque ahí Saturno va a tener tanto dignidad esencial como dignidad accidental.
en términos de que esa es su casa de gozo, ¿verdad? Y eso es algo que hay que señalar, ¿ok? Ahora vamos a hablar de cosas más específicas. Obviamente, si nos dejamos llevar por el canon astrológico tradicionalista, pues ya podemos saber cuáles son las posiciones, las mejores posiciones para los planetas y las peores. Y aquí, dentro del ascendente de Piscis, ¿cuál es el planeta más importante para el ascendente de Piscis? Júpiter. Así que vamos a hablar de las posiciones teóricamente, las mejores posiciones para Júpiter. Pues obviamente, como está aquí, Júpiter en el ascendente, el señor de la 1 en la 1, es excelente, siempre es una buena posición. No importa el planeta. Y si es Júpiter, es hermoso. Es hermoso porque tenemos una gran yoga ahí, una Panchamahapurucha yoga bien, bien buena. ¿Ok? Luego de eso, pues las otras posiciones, obviamente Júpiter en la 10 va a ser buenísimo. O sea, ascendente de Piscis con Júpiter en la 10 va a ser excelentísimo. Claro, hay que ver aspectos, hay que ver otras cosas, pero ahí va a ser muy bueno. Una persona muy dada a la profesión, a la vida pública, a la carrera, a los demás, ¿verdad? Y va a ser un gran líder, alguien que otros van a elogiar, ¿verdad? Y por último, o sea, Júpiter en la 5 es excelentísimo. Júpiter en la 5 promete grandes hijos, cosas muy hermosas con los hijos, con los niños, una persona que disfruta de la vida de una manera asombrosa, alguien que disfruta del romance, alguien sabio, alguien inteligente. Y si por casualidad usted tiene la luna en Piscis y Júpiter en la 5 en Cáncer, se forma una recepción mutua fascinante y muy buena, que en la India pues se le llamaría un Mahapurusha Yoga, ¿verdad? En términos de que, pues, disculpen, no Mahapurusha Yoga, mira mami, perdón. Una Maharaya Yoga, disculpen. Es una Maharaya Yoga porque aquí es que se forma ese intercambio y con este ascendente de Piscis y de la luna, pues se crea una dinámica de benéfico con planeta que no es tan malo, o sea, benéfico con un planeta bueno y se dan unas dinámicas pues muy buenas. O sea, si usted tiene la luna en la 5 y Júpiter perdón, la luna en la 1 y la Júpiter en la 5, usted tiene pues una combinación muy buena que da un gran corazón, ¿verdad? Y aquí tenemos las tres posiciones pues generales, las mejores, ¿verdad? Pero hay que recordar que si Júpiter está en su propio término, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? O aquí, pues va a tener buena dignidad. De la misma manera, si estamos hablando de cartas nocturnas y Júpiter está en Aries o en Leo y son cartas nocturnas, pues ese Júpiter va a estar bien porque va a tener triplicidad. Obviamente, pues en Sagitario, sea día o de noche, va a estar súper bien. Y vamos a decir una cosa, o sea, esto es una carta de día o de noche. Esto es una carta de noche porque el sol está debajo del horizonte. Así que, pues, tengan eso en mente, ¿verdad? Está debajo del horizonte, ¿no? Déjame que no me haya confundido, ¿no? Déjame estar seguro. Correcto, está debajo del horizonte. Wow, ya entró en Aries. Wow. Ah, sí, porque esta carta es después. Ok, disculpen, estoy aquí hablando en voz alta, pero pensando en voz alta, pero ajá. Recordemos que Júpiter va a tener varias dignidades y hay que estar al tanto de las leyes de dignidad para saber cómo va a estar ese Júpiter. Porque de la misma manera, si Júpiter está aquí en la 1, esto es una carta nocturna. O sea, sí, ese Júpiter está en buena posición, pero no va a tener tanta fuerza como si estuviese en una carta diurna. Claro, va a tener fuerza, no me malinterpreten, pero va a ser un benéfico menos efectivo porque es una carta nocturna. De la misma manera, si tienes unas posiciones buenas y una carta nocturna disminuye. Y si tienes una carta nocturna y los planetas están perdón, si tienes una carta diurna y los planetas están en mala dignidad, pues la maleficencia se disminuye, pero se mantiene. O sea, nada se cancela en la astrología, todo se mezcla, recordemos eso siempre. ¿Ok? Así que vamos a ver cuáles son las peores posiciones. Pues las peores posiciones, obviamente el exilio. Ya hemos visto esta posición. Personas que se dan a relaciones, pero como que siempre hay fricción, siempre hay problemas, ¿verdad? Obviamente en la 4, personas que tienen problemas con su vida doméstica, vida personal, por la familia, el padre, los bienes raíces. Y obviamente pues Júpiter en Capricornio, ¿verdad? Si usted tiene ascendente de Piscis y Júpiter está en la 11, es una posición tricky. Es una posición tricky porque aquí vemos un planeta que va a estar en excelente dignidad accidental, pero en pésima dignidad esencial. Este es alguien que va a poder tener círculos de amistad, de metas a largo plazo, pero que siempre van a haber problemas o siempre van a haber desperfectos, ¿verdad? Así que esta es una posición tricky porque ese Júpiter, pues Júpiter, aunque esté debilitado, siempre va a dar cosas buenas, ¿verdad?
Y Júpiter en la 11 debilitado, pues es algo bien particular porque puede que sea algo que te dé cosas buenas, pero dentro de esas cosas buenas hay cosas que no son tan buenas como uno piensa. ¿Ok? Y recordemos que en cartas diurnas, pues estas posiciones no son tan malas, ¿verdad? O por lo menos mejoran un poco. En cambio, en cartas nocturnas, pues se vuelven un poco más complicadas. Claro, hay otra escuela de pensamiento que diría lo opuesto a lo que acabo de mencionar, pero tengan eso en mente. Pues nada, chicos, eso es todo por el momento. Ha sido una serie bien chévere, la he pasado bien. Manténganse al tanto, vamos a seguir hablando de los ascendentes. Y nada, cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer aquí abajo. De dicho modo, tienen mi website aquí abajo. Denle like al video, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Y nada, y aquí como siempre, Fernando Raúl siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídense.